Parte 1. Hay una forma muy específica de descubrir que tu vida fue una mentira durante casi 2 décadas. No viene con música dramática. No viene con cámara lenta. Viene con una notificación ridículamente simple en el teléfono mientras estás haciendo algo aburrido. En mi caso, estaba comparando precios de alimento para perro. Así de glamoroso. El mensaje decía algo como: hola, creemos que usted es nuestro padre. Plural. Nuestro. Pensé que era una estafa mal escrita. O una broma pesada. O uno de esos intentos raros de chantaje emocional digital. Iba a borrarlo sin responder. Casi lo hago. Si lo hubiera hecho, me habría ahorrado el terremoto, pero también la verdad. Abrí el perfil. 2 jóvenes. Mellizos, claramente. Misma sonrisa torcida. Mismos ojos oscuros. Y algo que me congeló un segundo, tenían gestos que yo reconocía. No iguales, parecidos. Como ecos. Quiero que te hagas esta pregunta mientras escuchas esto: ¿cuánto se necesita para que dudes de tu propia memoria? Porque yo estaba completamente seguro de algo: yo no tenía hijos biológicos. Ninguno. 0. Certificado por años de silencio, distancia y un divorcio feo que cerró ese capítulo para siempre. Les respondí corto. Pregunté de dónde sacaron eso. La respuesta llegó con seguridad absoluta. Mi nombre completo. Mi antigua dirección. El nombre de su madre. Mi exesposa. Y ahí sentí ese clic interno que solo aparece cuando el pasado que creías enterrado empieza a rascar desde abajo. No hablábamos desde hacía 18 años. 18. No porque terminamos en buenos términos, terminamos en explosión controlada. Infidelidad, gritos, separación rápida. Corte total. Yo me fui. Ella se quedó. Fin de la historia. O eso creía. Según ellos, yo también me quedé. En su versión, yo fui el padre que los abandonó antes de que nacieran. El que desapareció. El que no quiso saber nada. El villano cómodo de una historia fácil de contarle a 2 niños durante toda su infancia. Lo curioso es que el mensaje no venía con odio. Venía con búsqueda. Eso fue lo que me descolocó. No estaban atacando. Estaban conectando puntos. Seguí leyendo. Fechas. Hospital. Ciudad. Coincidía exactamente con los últimos meses de mi matrimonio. Los meses donde yo ya sabía que algo estaba mal pero todavía no tenía la radiografía completa del desastre. Los meses donde ella trabajaba hasta tarde, con un compañero que, según ella, era insoportable. Ya sabes, el clásico insoportable que misteriosamente aparece en cada coartada. No voy a mentir, mi primera reacción fue reírme. No carcajada, esa risa seca de incredulidad. Porque la alternativa era aceptar que la mentira fue mucho más grande de lo que yo detecté en su momento. Les pedí una foto más reciente. Error. Cuando llegó, tuve que sentarme. No porque fueran idénticos a mí, eso es mito de telenovela. Pero había suficientes coincidencias como para que mi cerebro dejara de bromear. Expresiones. Postura. Forma de mirar a la cámara. Los detalles pequeños son los que te rompen la negación. Yo ya tenía otra vida. Nueva esposa. 2 hijos adoptivos. Rutinas estables. Caos normal. Pensé que mi etapa de giros ridículos del destino ya había caducado. Claramente no renové la garantía. Les dije que había un problema serio con su información. Que yo no era su padre. Que su madre debía estar equivocada. La respuesta tardó menos de 1 minuto. No está equivocada. Nos lo dijo toda la vida. Y ahí entendí que alguien había sostenido una historia durante 18 años, usando mi nombre como personaje principal. Lo que todavía no sabía, y esto te lo digo para que te prepares, es que la verdad real era peor que la mentira que ellos creían. Mucho peor. Parte 2.
Después de ese intercambio inicial me quedé mirando la pantalla como si el teléfono fuera a admitir que todo era un error de sistema. No lo hizo. Los mensajes seguían ahí. Los perfiles seguían ahí. Y la coincidencia de fecha seguía clavada como una tachuela en la memoria. No respondí de inmediato. No por estrategia, por desorden mental. Hay noticias que no sabes dónde poner dentro de tu cabeza. Esta era una de ellas. Porque no era solo, podrían ser mis hijos. Alguien construyó una historia completa usando mi abandono como cimiento. Caminé por la casa un rato sin rumbo claro. Mi esposa actual me preguntó si estaba buscando algo. Le dije que sí, estabilidad emocional. No la encontré en ese momento. Volví al chat y les hice preguntas simples. Fechas exactas de nacimiento. Nombre completo del hospital. Segundo apellido que usaron al registrarlos. Todo coincidía con la etapa final de mi matrimonio anterior. Demasiado preciso para ser coincidencia creativa. Aquí es donde entra la parte incómoda que no suena heroica. Abrí la vieja caja mental que tenía sellada con cinta emocional desde el divorcio. Recordé cosas que en su momento parecían raras pero no decisivas. Cambios de horario. Celular bloqueado de golpe. Irritación constante. Distancia física. El famoso, no es nada, repetido demasiado. Si has pasado por una infidelidad, sabes que el problema no es solo el acto, es la edición selectiva de la realidad que la rodea. Les pregunté directamente si tenían pruebas de que yo figuraba como padre en algún documento. Me dijeron que sí. Acta. Registros escolares. Seguro médico de la infancia. Mi nombre en todos lados. Eso me dio un escalofrío distinto. No emocional, legal. Porque poner a alguien como padre no es un error ortográfico. Es una decisión sostenida. Antes de seguir, déjame lanzarte algo para que lo pienses. Si alguien miente sobre quién es el padre de tus hijos durante 18 años, ¿eso es protección, miedo o manipulación pura? Guárdate tu respuesta, porque la historia todavía no enseña todas las cartas. Les dije que necesitaba verificar todo antes de aceptar cualquier conversación más profunda. No por rechazo, por orden. Ellos aceptaron con una madurez que me incomodó un poco. Porque la gente que crece con historias incompletas aprende a conversar con cuidado. Me mandaron copia de un documento. Mi nombre estaba ahí. Completo. Correcto. Como padre. Sentí una mezcla absurda de emociones incompatibles, indignación, sospecha, y una punzada rara que no esperaba, tristeza. No por perderme su infancia, sino por haber sido convertido en villano oficial de una historia que nunca viví. Decidí hacer lo que debía hacer años atrás con más cosas, verificar por mi cuenta. Contacté a un antiguo conocido que todavía trabajaba en registros civiles de esa ciudad. Le pedí confirmar datos básicos. No detalles privados, existencia y filiación registrada. La respuesta llegó horas después. Sí, figuraba como padre. Respiré hondo y me reí otra vez, pero esta vez fue esa risa peligrosa que aparece cuando la realidad supera lo absurdo. Porque había un pequeño detalle biológico que hacía todo imposible. En esa época yo ya sabía, por estudios médicos, que no podía tener hijos biológicos sin tratamiento. Información que mi exesposa conocía perfectamente. Perfectamente. Y sin embargo, ahí estaba mi nombre. Si estás pensando lo mismo que yo pensé en ese momento, vamos sincronizados. O la biología se rompió. O la historia todavía no estaba ni cerca de la verdad. Y la siguiente pieza llegó cuando les pregunté algo que cambió completamente el rumbo. Les pregunté si sabían quién fue el compañero de trabajo con el que su madre no soportaba trabajar. Parte 3. Cuando les pregunté por el famoso compañero de trabajo, el insoportable, que mágicamente siempre aparecía en las historias de horarios tardíos, hubo una pausa más larga de lo normal en el chat. No segundos. Minutos. Lo suficiente para saber que había algo ahí. Respondieron con un nombre. Lo reconocí al instante. No porque fuéramos amigos, porque era demasiado mencionado en mi antiguo matrimonio.
Siempre en tono de queja. Siempre como carga laboral. Siempre como alguien que complicaba su día. Si has vivido una traición, sabes que a veces el amante entra a la historia disfrazado de problema. No sentí celos. No sentí rabia inmediata. Sentí confirmación. Esa sensación fría de cuando una teoría deja de ser teoría. Les pregunté si su madre había tenido una relación con él. Dijeron que no oficialmente, que siempre habló de él como compañero difícil, pero que dejó de mencionarlo justo antes de su nacimiento. Desaparición narrativa total. Otro patrón clásico: cuando el personaje deja de ser útil en la historia, se borra. Ahí decidí soltar la primera bomba con cuidado. Les expliqué que, en la época en que ellos fueron concebidos, yo ya sabía que tenía problemas serios de fertilidad. Diagnosticados. Documentados. Conversados con su madre. No era secreto. No era reciente. Era parte de nuestra realidad como pareja en ese momento. El chat se quedó en silencio. No ese silencio incómodo, ese silencio de recálculo completo de identidad. Quiero que te pongas en su lugar un segundo. Creciste 18 años creyendo que tu padre te abandonó, y ahora ese hombre te dice que biológicamente era casi imposible que fuera suyo. Eso no es información, es terremoto. Uno de ellos respondió con algo muy simple. Entonces alguien mintió toda nuestra vida. No respondí de inmediato. Porque no quería empujar el juicio. La conclusión era demasiado grande para imponerla yo. Ellos tenían que llegar solos. Me pidieron si estaría dispuesto a hacer una prueba de ADN. No dudé. Y aquí viene la parte donde mucha gente espera drama moral. No lo hubo. Para mí fue matemática. Si la verdad te está tocando la puerta, le abres con luz encendida, no con cortinas cerradas. Acepté. Mi esposa actual estuvo en toda la conversación conmigo. No escondí nada. Y te digo algo, elige bien a la persona con la que reconstruyes tu vida, porque cuando el pasado vuelve armado, necesitas equipo, no espectador. Su reacción fue clara: verdad primero, incomodidad después. Hicimos el proceso formal. Laboratorio serio. Cadena de custodia. Nada de kits caseros que luego se discuten. Si esto iba a remover 18 años de historia, iba a hacerse bien. Mientras esperábamos resultados, seguimos hablando. Me contaron su versión de infancia. Yo aparecía como el padre que se fue cuando supo del embarazo. El que no quiso responsabilidad. El que eligió libertad. Un villano práctico y útil. Escuchar eso fue extraño. Era como oír una biografía falsa con mi nombre puesto. Déjame preguntarte algo, y respóndelo de verdad para ti: ¿qué duele más, que te engañen, o que te conviertan en el malo de una historia que nunca protagonizaste? El resultado tardó menos de lo que esperaba. Negativo. Doble negativo. Ninguna coincidencia biológica. No era su padre. La ciencia cerró el caso en una línea. Pensé que ahí terminaría todo con un «gracias por aclarar». Me equivoqué otra vez. Porque su siguiente pregunta fue: entonces, ¿quién sí lo es? Y ahí empezó el segundo acto del desastre. Parte 4. Cuando salió el resultado negativo pensé, ingenuamente, que la historia se iba a cerrar con un simple error aclarado. Como cuando corriges un dato mal guardado y sigues con tu vida. Pero subestimé algo importante: cuando tumbas una mentira de 18 años, no queda un vacío, queda una explosión. Los mellizos no reaccionaron con enojo inmediato. Reaccionaron con enfoque. Eso me sorprendió. Pasaron de buscar a su padre a investigar quién era realmente. Cambio de objetivo completo en cuestión de minutos. Me preguntaron todo lo que recordaba de esa época. Fechas, lugares, horarios, nombres. Yo tenía buena memoria, sobre todo porque el final de ese matrimonio fue tan desagradable que quedó grabado como tatuaje mental. Les hablé del compañero de trabajo otra vez. Les dije que no podía acusar sin pruebas, pero que la coincidencia de tiempos era demasiado perfecta para ignorarla. También les dije algo importante: yo no iba a perseguir a nadie.
La verdad no necesita persecución cuando los hechos caminan solos. Ellos sí decidieron caminar. Revisaron archivos viejos de su madre. Correos antiguos. Fotos guardadas. Documentos de empleo. Resulta que cuando uno miente mucho tiempo, deja huellas sin darse cuenta. Pequeños descuidos. Detalles que no parecían importantes hasta que alguien los mira con otra pregunta en mente. Encontraron fotos de eventos laborales donde ese compañero insoportable aparecía demasiado cerca. Demasiado frecuente. Demasiado cómodo. El tipo de cercanía que no combina con la narrativa de fastidio constante. También encontraron algo mejor, fechas de viajes de trabajo que coincidían exactamente con el periodo de concepción. Matemática otra vez. Me avisaron que pensaban contactarlo. Les dije que se prepararan para resistencia. La gente que construye doble vida no suele contestar con honestidad cuando tocan la puerta correcta. No fue consejo legal, fue experiencia humana. Tardaron días en ubicarlo. Había cambiado de empresa, de ciudad y de círculo. Eso ya olía raro. Pero lo encontraron. Redes sociales ayudan mucho a destruir secretos antiguos. Perfil público. Fotos familiares. Esposa. 2 hijos. Vida perfectamente armada. Aquí fue donde la historia dejó de ser solo drama y pasó a ser incomodidad ética en alta definición. Le escribieron. No acusando, preguntando. Yo no estuve en esa conversación, pero me contaron el patrón de respuesta, y si has visto a alguien sudar por mensaje de texto, sabes reconocerlo. Negación rápida. Demasiado rápida. Luego evasivas. Luego silencio. Luego bloqueo. Bloquear es una confesión con botón. Pero no se quedaron ahí. Consiguieron un correo laboral antiguo que todavía redirigía. Enviaron la misma pregunta, con fechas exactas y mención de prueba de ADN negativa conmigo. Esta vez respondió distinto. No negó, pospuso. Dijo que necesitaba tiempo para procesar. Traducción humana, sí, pero no quiero decir sí por escrito. Quiero que pienses en esto, durante 18 años, 2 personas crecieron creyendo una historia falsa, mientras el probable padre real celebraba cumpleaños sin saber, o fingiendo no saber, nada. ¿Ignorancia o conveniencia? Esa línea es más delgada de lo que la gente admite. Días después aceptó hacerse prueba genética. Y aquí viene el detalle que nadie esperaba, la hizo en secreto. Sin decirle a su esposa. Sin decirle a su familia. Eso me confirmó algo, no era sorpresa total. Era miedo confirmado. Mientras todo esto pasaba, yo seguía metido en el asunto más de lo que planeé. No por obligación, por conexión rara. No era su padre biológico, pero fui el fantasma oficial de su infancia. Y cuando cargas un rol en la historia de alguien, aunque sea falso, dejarlo inconcluso se siente sucio. Si llegaste hasta aquí, te dejo algo para pensar. La verdad siempre libera, o a veces solo redistribuye el daño. El resultado del ADN con él llegó primero que lo que vino después. Coincidencia positiva. Padre biológico confirmado. Y eso fue solo el inicio del caos verdadero. Parte 5. Cuando la prueba confirmó que él era el padre biológico, pensé que la tormenta ya había alcanzado su punto máximo. Error de principiante. Resulta que descubrir la verdad no es el clímax, es el disparo de salida. Los mellizos no reaccionaron con euforia. No hubo escena emocional bonita. Hubo silencio pesado. De ese que tarda en digerirse. Porque no es lo mismo sospechar que confirmar con un papel firmado por un laboratorio. Me mandaron el resultado. Yo lo miré unos segundos y sentí algo raro, alivio mezclado con enojo atrasado. Alivio porque la biología seguía funcionando como debía. Enojo porque alguien decidió fabricar una versión falsa de mí durante casi 2 décadas cuando sabía perfectamente la realidad. Ellos decidieron hablar con su madre. No me pidieron permiso. No necesitaban. Pero sí me avisaron antes. Me dijeron que querían darle la oportunidad de decir la verdad sin confrontarla con los resultados de inmediato.
Querían ver si lo admitía sola. Eso me pareció más maduro que muchas decisiones que he visto en adultos de 50. La conversación, según me contaron después, empezó tranquila y terminó como incendio con gasolina. Ella negó. Luego minimizó. Luego lloró. Luego cambió de versión. El patrón clásico de quien no tiene una historia real sino varias versiones de emergencia. Primero dijo que el laboratorio debía estar equivocado. Después que yo podía haber sido el padre emocional. Después que ella siempre quiso protegerlos. Esa palabra, proteger, aparece mucho cuando alguien intenta justificar una mentira grande. Protección no es inventar identidades. Eso es control narrativo. Cuando le mostraron las fechas exactas y la coincidencia con el compañero de trabajo, dejó de discutir detalles y pasó a atacar el método. Dijo que estaban siendo manipulados. Que alguien los estaba poniendo en su contra. Que yo debía estar detrás. No lo estaba. Ni siquiera hablé con ella. Ni una vez desde el divorcio. Aquí viene algo que no esperaba, no me dio satisfacción saber que la confrontación fue dura. Me dio cansancio. Porque cuando la verdad llega tan tarde, nadie gana limpio. Ella finalmente admitió la relación. Pero no completa, admitió, confusión. Esa palabra elástica que intenta reducir una traición sostenida a un accidente emocional. Dijo que nunca estuvo segura al 100% de quién era el padre. Lo cual sería una declaración interesante si no hubiera puesto mi nombre oficial en todos los documentos durante años. No es duda cuando firmas 20 veces lo mismo. Los mellizos le preguntaron por qué nunca dijo nada. Su respuesta fue que tenía miedo de perderlos. Eso me dejó pensando bastante rato. Porque eligió mentirles para no perderlos, y terminó perdiendo la relación igual, solo que 18 años después y con intereses acumulados. Te dejo una pregunta directa aquí, y sí, quiero que la pienses de verdad. ¿Una mentira larga cuenta como amor o como secuestro de identidad? Después de esa confrontación, ella me escribió. Primer mensaje en casi 2 décadas. No saludo. No contexto. Solo acusación. Dijo que yo estaba destruyendo a su familia. Que debí rechazar el contacto. Que un hombre decente protege. La ironía casi me da risa. No respondí. Bloqueé. No por rabia, por higiene mental. Hay conversaciones que no construyen nada, solo reabren ruinas. Pensé que eso sería todo el conflicto directo. Otra vez me equivoqué. Porque el padre biológico decidió aparecer, y lo hizo de la peor forma posible. Parte 6. El padre biológico, vamos a llamarlo, el compañero insoportable ascendido, no apareció con responsabilidad, ni con culpa, ni con deseo de reparar. Apareció con pánico administrativo. De ese que huele a reputación en riesgo. Los mellizos me avisaron que, después del resultado positivo, él cambió completamente de tono. Pasó de evasivo a excesivamente amable en cuestión de horas. Cuando alguien gira así de rápido, no es crecimiento, es control de daños. Pidió reuniones privadas. Insistió en que no involucraran abogados. Recalcó que tenía mucho que perder. Esa frase es una confesión elegante. Mucho que perder suele significar que ya sabía lo suficiente. Intentó instalar la idea de que lo mejor era dejar el pasado enterrado. Siempre me ha parecido curioso cómo las personas que se benefician de una mentira son las más filosóficas sobre no remover el pasado. Los mellizos no aceptaron trato silencioso. Querían reconocimiento claro. No dinero, verdad pública mínima. Eso lo puso más nervioso que cualquier posible demanda. Porque aquí entra otro detalle importante, su vida actual estaba perfectamente construida. Matrimonio estable. Hijos. Imagen limpia. Carrera sólida. La revelación no era solo familiar, era reputacional. Cuando la verdad amenaza estatus, la reacción humana se vuelve muy creativa. Intentó negociar emocionalmente. Ofreció apoyo económico condicionado a discreción. Ofreció presencia gradual. Ofreció todo menos reconocimiento abierto inmediato.
todo envuelto en lenguaje suave. No funcionó. Ellos le dijeron algo que me pareció quirúrgico, no querían un nuevo padre, querían la verdad documentada. Mientras tanto, mi nombre seguía apareciendo en papeles viejos como si yo hubiera participado en todo. Eso empezó a incomodarme más de lo que esperaba. No por orgullo, por registro histórico. No me gusta existir en archivos de vidas que no viví. Decidí entonces hacer algo que no planeaba, ordenar oficialmente mi desvinculación documental donde fuera posible. No por conflicto, por precisión. La verdad también necesita correcciones técnicas. Si has llegado hasta aquí, déjame meterte en el dilema un segundo. Si te usan como personaje falso en una historia durante 18 años, ¿tienes derecho a borrar tu nombre de ella? Yo decidí que sí. Mientras se movían esos trámites, la situación emocional de la madre empezó a deteriorarse. Según me contaron, entró en modo persecución. Veía conspiraciones. Decía que todos se habían puesto en su contra. Que yo dirigía todo desde la sombra como villano profesional desempleado. Ojalá yo tuviera ese nivel de tiempo libre. Me envió varios mensajes desde números distintos. No respondí ninguno. Cuando alguien quiere pelea, el silencio es la respuesta más frustrante y más segura. Pero la tensión no se quedó digital. Un fin de semana, de esos normales, domésticos, con ropa doblada y café tibio, alguien tocó mi puerta con insistencia fuera de ritmo. No golpes, impactos. Como si la madera le hubiera hecho algo personal. No esperaba a nadie. Miré por la cámara. Era ella. 18 años después. En mi puerta. Sin aviso. Con la cara de alguien que ya no venía a conversar sino a descargar. Y ahí entendí que la historia todavía no había llegado a su punto más peligroso. Parte 7. Verla en la cámara de la puerta fue como abrir una carpeta vieja que huele a problema. No nostalgia, problema. 18 años sin contacto y decidió que la mejor forma de reaparecer era presentarse sin aviso, golpeando como si la casa le debiera dinero. No abrí. Primer principio básico de supervivencia emocional: si el pasado llega gritando, no le das acceso físico. Seguí mirando la pantalla. Caminaba de un lado a otro. Gesticulaba. Hablaba sola. Señal clara de que no venía a tener una conversación razonable sobre verdad y consecuencias. Venía a descargar presión. Mi esposa me miró y entendió todo sin explicación larga. Hay parejas que piden contexto. Hay parejas que leen el ambiente. Yo elegí bien la segunda vez. Los golpes siguieron. Luego el timbre. Luego los golpes otra vez. Ritmo errático. Intensidad subiendo. Eso ya no era visita, era episodio. Llamé a seguridad del vecindario primero. Después a la policía. No por dramatizar, por protocolo. Cuando alguien aparece alterado en tu casa, no negocias tú solo. Mientras esperábamos, empezó a gritar mi nombre. Completo. Como si estuviéramos en un mal reality show. También gritó que yo había destruido su vida, su familia, su estabilidad. Interesante lista, considerando quien escribió la ficción original. No salí. No respondí. No reaccioné. El silencio detrás de la puerta la enfureció más. Hay personas que necesitan respuesta para sostener su narrativa de confrontación. Sin respuesta, la escena se cae, o escala. Escaló. Intentó abrir la reja exterior. No pudo. Agradecí mucho mi versión pasada por invertir en cerraduras decentes en vez de gadgets inútiles. Cuando llegó la patrulla, la energía cambió de inmediato. Pasó de furia a llanto en segundos. Transformación rápida. Si no lo hubiera visto antes en otros contextos, me habría impresionado. Pero hay lágrimas que son emoción, y lágrimas que son estrategia. Intentó decir que solo quería hablar. Que yo la estaba evitando. Que necesitábamos cerrar ciclos. Curiosa forma de cerrar ciclos, golpear puertas ajenas. Los oficiales fueron claros. Propiedad privada. Conducta alterada.
Advertencia formal. Retiro obligatorio. Fin de escena pública. Pensé que ahí terminaría el episodio físico. No terminó. Esa misma noche recibí una avalancha de mensajes desde correos nuevos, cuentas nuevas, plataformas nuevas. Versiones largas, confusas, contradictorias. En una era víctima. En otra yo era manipulador. En otra los mellizos eran ingratos. El guión cambiaba cada párrafo. No respondí ninguno. Bloqueo total otra vez. Déjame meter aquí una pregunta directa, y sí, esta vale comentario cuando el video salga. ¿Tú habrías respondido, o también habrías cerrado toda puerta? Los mellizos se enteraron del incidente porque ella misma se los contó, pero con versión editada. Según su relato, yo la amenacé y la humillé frente a la policía. La realidad suele sufrir cirugía plástica cuando la cuenta el responsable. Ellos ya no estaban comprando versiones alternativas. Cuando la verdad entra, la credulidad sale. Días después supe que la situación no se quedó en un solo episodio. Hubo más visitas a otros lugares. Más escenas. Más descontrol. Finalmente intervino su propia familia. Y ahí la historia dio un giro que no fue dramático, fue triste. Porque dejó de ser pelea y pasó a ser colapso. Parte 8. Después del incidente en mi casa pensé que lo siguiente sería una batalla legal larga, ruidosa y desgastante. Me preparé mentalmente para eso. Documentos, declaraciones, órdenes, todo el paquete. Pero lo que vino no fue guerra, fue derrumbe. Su comportamiento siguió empeorando, pero ya no conmigo como objetivo principal. Según me contaron los mellizos, empezó a tener episodios cada vez más erráticos con gente cercana. Cambios bruscos de ánimo, acusaciones sin sentido, llamadas a medianoche diciendo que todos la estaban traicionando. Cuando una mentira grande se rompe, a veces no solo se cae la historia, se cae la estructura interna que la sostenía. Su propia familia intervino. No por reputación, por seguridad. La llevaron a evaluación médica después de un episodio fuerte en su trabajo. No voy a entrar en etiquetas técnicas porque no ayudan a entender lo humano del asunto. Lo importante es esto, ya no era confrontación, era crisis. Y aquí necesito decir algo con honestidad incómoda, no sentí victoria. Sentí peso. Porque una cosa es querer que la verdad salga, y otra ver a alguien desmoronarse cuando sale. Los mellizos estaban en medio de todo. Descubrieron en semanas que su padre no era su padre, que el padre real sí existía pero tenía otra vida, y que su madre, la figura central de su historia, había construido todo sobre una versión falsa. Eso no es giro de trama, es fractura de identidad. Aún así, no se echaron atrás. Siguieron con el proceso de corregir documentos. Cambiar filiación. Ajustar registros. Todo lo necesario para que la realidad quedara alineada con el papel. Puede sonar frío, pero ordenar archivos también es una forma de sanar narrativa. El padre biológico, mientras tanto, pasó de negociador nervioso a colaborador controlado. Reconoció legalmente la paternidad. No por impulso emocional, por inevitabilidad. Cuando la evidencia te encierra, cooperar parece virtud aunque sea estrategia. No intentó convertirse en héroe tardío. Solo cumplió con lo básico. A veces lo básico ya es bastante para alguien que pasó años escondido. Hubo intentos de empujar demandas más agresivas contra la madre. Indemnización, daños, fraude emocional, la lista era larga. Yo no participé en esas decisiones. Solo di mi testimonio cuando me lo pidieron y entregué documentación de fechas y diagnósticos antiguos. Nada teatral. Solo hechos. Si estás escuchando esto, te dejo otra pregunta para pensar, de esas que dividen comentarios. ¿La justicia debe ser castigo, o corrección de verdad? Con el tiempo, semanas que se sintieron como meses, la intensidad bajó. No porque todos estuvieran bien, sino porque el caos no puede sostenerse infinito. Se agota. Como incendio sin oxígeno. Un día recibí un mensaje corto de los mellizos. Muy distinto al primero. No buscaban padre. No buscaban respuesta.
Solo agradecimiento. Dijeron que, aunque no era su padre biológico, fui la única persona que no les mintió en todo el proceso. No esperaba que eso me afectara. Me afectó. Porque hay vínculos raros que no nacen de la sangre, nacen de la verdad dicha a tiempo. Pensé que ahí terminaría todo. Pero faltaba el cierre humano. El que no viene en documentos. Y llegó con una llamada que no imaginé recibir. Parte 9. La llamada llegó un martes en la tarde, en ese horario aburrido donde nadie espera noticias que mueven cosas internas. Número desconocido. Casi no contesto, últimamente los números desconocidos solo traían promociones, estafas o ecos del pasado. Esta vez era lo tercero. Era un familiar cercano de ella. La voz sonaba cansada. No dramática, gastada. Me explicó que estaba en tratamiento, bajo supervisión, con seguimiento constante. No entró en detalles clínicos y yo tampoco los pedí. No necesitaba etiquetas para entender que la situación había cruzado una línea seria. Me dijo algo que no esperaba escuchar, que ella quería disculparse. No justificarse. No discutir. Disculparse. Mi reacción automática fue desconfianza. No orgullo, estadística. Cuando alguien miente 18 años, el beneficio de la duda se jubila. Pero acepté escuchar, con una condición, nada de reproches, nada de versiones alternativas, nada de reescritura creativa del pasado. La conversación fue breve. Extraña. Sin el fuego de la visita a mi casa, sin las acusaciones, sin el guión defensivo. Sonaba, pequeña. No físicamente, emocionalmente. No voy a poner sus palabras exactas. No hace falta. Lo importante es el contenido, reconoció la mentira completa. Reconoció que sabía que yo probablemente no era el padre. Reconoció que eligió sostener la versión porque era la salida más fácil en el momento, y luego ya no supo cómo desarmarla sin perderlo todo. Eso último me pegó distinto. Hay decisiones que empiezan como cobardía puntual y terminan como arquitectura de desastre. No me pidió volver a hablar. No pidió perdón mágico. No pidió comprensión. Solo dijo que lamentaba haber usado mi nombre como escudo. Que fue injusto. Que lo sabía desde el principio. Acepté la disculpa, y sé que esto va a dividir opiniones, no por ella, sino por mí. Cargar rencor tantos años más me parecía una extensión innecesaria de una historia que yo ya no vivía. Perdonar no es absolver. Es soltar la cuerda. Los mellizos también estaban en proceso de reacomodo emocional. La demanda fuerte contra ella se retiró y se dejó solo la corrección legal de registros y responsabilidades básicas. Decisión de ellos. No presión externa. Dijeron que no querían convertir su cierre en una ejecución pública. Eso me pareció más maduro que la mayoría de los adultos que conozco. El padre biológico asumió su parte formal. Presencia limitada, clara, sin teatro. No se volvió cercano de inmediato, ni lo intentó. A veces la relación correcta es la honesta, no la intensa. Mi vida volvió gradualmente a su ritmo normal. Rutinas. Trabajo. Familia. Silencios sanos. Pero con una diferencia interna, ya no había fantasmas administrativos usando mi nombre en otra historia. Déjame dejarte aquí la última llamada a reflexión, de esas que quiero leer en comentarios cuando el video salga. ¿Es más importante castigar la mentira, o reconstruir lo verdadero? Pensé que ese era el cierre. Casi lo fue. Pero faltaba una última conversación, la más inesperada, que terminó de darle sentido humano a todo esto. Parte 10. La última conversación no fue con ella. No fue con el padre biológico. No fue con abogados ni con familiares. Fue con uno de los mellizos, solo uno, meses después, cuando todo ya estaba legalmente corregido y emocionalmente más estable. Me escribió sin urgencia. Sin crisis. Sin fuego. Eso ya era señal de avance. Quería verme en persona. Aclaró algo importante desde el principio, no como padre, no como sustituto, no como figura simbólica rara.
Solo como la persona que estuvo en el centro de la historia falsa, y que eligió no mentir cuando pudo haberlo hecho para salir rápido del problema. Acepté. Nos vimos en un café común, de esos donde nadie escucha conversaciones ajenas porque todos están metidos en sus propias pantallas. Mejor escenario posible para hablar de identidades rotas y reconstruidas. La charla fue tranquila. Más reflexiva que emocional. Me contó cómo se siente reordenar tu biografía a los 18 años. Dijo algo que se me quedó grabado, que no dolía descubrir la verdad, dolía descubrir cuánto tiempo fue sostenida. No hablamos mal de su madre. Tampoco la defendimos. La pusimos en el lugar correcto, responsable de la mentira, humana en el error, frágil en el colapso. Sin monstruos, sin santos. Solo consecuencias. Me dijo que durante años me odió sin conocerme. Que yo era el nombre prohibido. El abandono con apellido. Y que fue raro descubrir que el villano oficial resultó ser el único que no intentó manipular la versión cuando apareció. Le respondí algo que también digo ahora, por si a alguien le sirve, la verdad no te hace bueno, solo te hace limpio. Y limpio es suficiente. Hablamos de su futuro, no del pasado. Estudios. Planes. Decisiones. Me alegró ver que no estaba atrapado en modo víctima. Cuando alguien usa la verdad para avanzar y no para definirse, sabes que va a estar bien. Antes de irse me dio las gracias, otra vez, pero de forma distinta. No por la prueba, no por la claridad, no por los documentos. Por el trato. Por no haberlos rechazado cuando el resultado salió negativo. Por no haber dicho, no son mi problema, y desaparecer. No lo hice porque fuera noble. Lo hice porque era correcto. A veces la decencia es mucho más simple de lo que la gente la complica. Caminé de regreso pensando en algo incómodo. Toda esta historia empezó con una traición, pero no terminó con castigo. Terminó con corrección. Y aunque el castigo hace buen espectáculo, la corrección hace mejor cierre. Ella sigue en tratamiento. Estable, según lo último que supe. No retomamos contacto. No hace falta. No todas las disculpas abren puertas, algunas solo cierran bien las que estaban mal cerradas. El padre biológico cumple su rol. Sin épica. Sin abandono. Sin promesas gigantes. Presencia básica, constante. A veces lo responsable no es emocionante, y eso está bien. Los registros están corregidos. Las versiones alineadas. Los papeles dicen la verdad. Puede sonar frío, pero hay una paz extraña en saber que los archivos del mundo ya no cuentan una historia falsa sobre ti. Mi familia actual nunca estuvo en riesgo, y eso lo agradezco más que cualquier reivindicación moral. Protegimos el presente mientras ordenábamos el pasado. Prioridades claras. Si alguien espera un final de victoria aplastante, no lo tengo. No hubo aplausos, ni discursos, ni derrotas públicas espectaculares. Hubo algo mejor, verdad establecida, daños limitados, rencor soltado. Final humano. No cinematográfico. Y si algo aprendí de todo esto es simple y poco elegante. Las mentiras largas no solo engañan, construyen realidades alternas que un día se caen con todo y techo. Me alegra no haber estado debajo cuando cayó.